Muy bien, hoy vamos a tener nuestra primera clase de cálculo 2, que es básicamente una continuación de cálculo 1. Lo que se espera de ustedes es que ya dominen prácticamente derivada integral, porque vamos a pasar todo cálculo 2 derivando e integrando. Diferentes tipos de aplicaciones, ya ahora aumentando un poco, extendiendo a más de una variable. Porque cálculo 1 fue funciones de una variable. Y cálculo 2 ya es función, o sea, cálculo de varias variables, ¿verdad? También el nombre. Bien, pero no se preocupen, ¿verdad? Si tienen un poco de dificultad con derivada integral, como dije hace rato, van a tener mucho ejercicio para ir practicando. Esa es la idea, no hay secreto en cálculo, yo por lo menos aprendí así y creo que es una buena técnica, ¿verdad? Es agarrar ejercicio y hacer todo lo ejercicio que puedas, así únicamente vos vas desarrollando esa capacidad de resolver casi cualquier problema de cálculo. Es práctica. Bueno, ok, un poco para conocer lo que va a ser nuestra materia, ¿verdad? En principio ahora las materias son trimestrales, o sea que vamos a tener 12 semanas nada más de clase. 4 horas semanales, que ya saben que son 2 horas síncronas, así que nos vamos a reunir, vamos a tener nuestra clase y después tienen 2 horas, que no es para que esas 2 horas se vayan y bueno, a descansar, relajar, viernes. Encima viernes en nuestra clase, viernes por ahí. Seguramente que algunos ahí ya directamente en el bar nomás ya van a estar asistiendo a la clase, pero lo importante es que estén y participen. Bueno, 2 horas tienen de resolver ejercicio, o sea que eso se le va a exigir, se le va a cobrar de cierta forma. Siempre va a haber alguna actividad relacionada a las 2 primeras horas que vimos el tema del día, ¿no? Obviamente que no va a ser exagerado los ejercicios que tienen que hacer en el día, pero sí siempre va a haber una lista más extensa de ejercicios para que practiquen durante la semana. Cada semana va a haber una lista de por lo menos 10 ejercicios de los temas que vimos para que vayan estudiando, vayan resolviendo, cosas que tienen que entregar también. Y también ya para que tengan una idea de qué es lo que van a esperar en el examen. O sea, resolviendo esa lista de ejercicios, ayudándose ahí, armando su grupo de estudio, aunque sea online, van a ir resolviendo. Bueno, tenemos un total de 3 meses, 12 semanas. Con respecto a las pruebas, vamos a tener nuestros 2 exámenes parciales de siempre, ¿verdad? 15 y 15%. Los trabajos prácticos que van a ir haciendo también van a acumular para la nota final, ¿verdad? Va a ser un 10%. Todos los trabajos que vamos a ir haciendo por semana suma 10%, que no tienen que menospreciar, ¿verdad? Ese 10% que es prácticamente regalado si es que ustedes estudian, una cosa que tienen que hacer, ¿verdad? Cosa que tienen que dedicarle por lo menos unas horitas ahí a la semana a cálculo, además de la otra materia que tienen. Pero saben que cálculo es una de las principales, ¿verdad? Tranca otras materias y necesitan desarrollar esta capacidad en cálculo para las materias más avanzadas después. Y por último tenemos el examen final, que va a incluir todo el contenido, ¿verdad? Con esta escala entonces el examen final sería 60%. La mayoría creo que hace 70% de examen final, pero vamos a hacer 60, entonces también eso le da una flexibilidad a usted. O sea que vamos a enfocar bastante en los trabajos de la clase. Inclusive podemos pensar de hacer, además de estas 2 pruebas parciales, también una, un examen recuperatorio de la parcial. Podemos pensar en eso si es que es necesario, ¿verdad? Espero que no, espero que la mayoría ya rinda bien en las parciales, acumulen bien. Pero este examen recuperatorio sería para reemplazar o sea, la peor nota de alguna de sus parciales. ¿Ok? Bueno.
Contenido. Bueno, referencia, tenemos esos libros que vamos a usar. El que yo siempre recomiendo, que más me gusta, ¿verdad? Es el Stewart, que es muy bueno porque tiene bastante ejemplos, ¿verdad? Tiene muchísimos ejercicios, es muy didáctico. Da gusto estudiar con este libro. Shawn también tiene mucho ejercicio, ¿verdad? Este es más ejercicio que otra cosa. Entonces también van a tener mucho ejercicio para hacer ahí. Ok, contenido. Nuestro contenido es absurdamente largo, pero vamos a hacer lo posible de terminar. Porque tenemos 3 semanas, o sea, digo, 3 meses nomás, que son 12 clases. Hay mucho contenido, mucho contenido. Con 2 horas nomás de clase al día es medio complicado, pero vamos a tratar de terminar por lo menos 70% de todo esto, ¿verdad? En la primera parte vamos a hablar del cálculo diferencial vectorial, básicamente. Diferencial en el sentido que vamos a analizar más derivadas, aplicaciones derivadas en 2 dimensiones. Vamos a ver derivadas parciales, ¿verdad? Que van a ver que es la misma cosa que la derivada, solamente que van a tener que evaluar, tener en cuenta más de una variable. Y la otra variable se vuelve constante. Son cosas sencillas que vamos a ir viendo. Curvatura y torsión, ¿verdad? Interesante que vamos a ver. Hoy mismo ya vamos a ver gráficos así en 3 dimensiones, ¿verdad? Que pueden representar trayectorias. Y vamos a analizar curvatura y torsión de esto. O sea, vamos a ver qué tan pronunciada es la curva en determinados puntos. Tenemos una curva un poco mayor ahí, ¿verdad? Con una curva más pronunciada acá. Y esto vamos a relacionar con un valor que es la curvatura, que está relacionado nada más que a las derivadas. Vamos a buscar esto, la curvatura. Y vamos a ver un montón de cosas interesantes sobre funciones que vamos a aplicar a varias cosas, a trayectorias, vamos a aplicar a superficies de todo tipo, volúmenes locos, vamos a poder calcular, esperemos que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Volúmenes de, por ejemplo, cosas como una chipa. Vamos a pintar inclusive en amarillo. Una chipa sería algo. ¿Sí? Algo más o menos así. O una dona, ¿verdad? Vamos a ver cómo calcular volumen de cosas así más complejas, ¿verdad? Y en cálculo integral, esta parte de todos estos nombres raros que vamos a ver son relaciones entre nuevas operaciones que vamos a ir viendo cuando relacionamos ya más de una variable. Vamos a ver nuevos operadores que son, como dije, extensiones de derivada integral. Derivada doble, derivada triple, cómo esas cosas se relacionan, ¿verdad? Integrales de superficie, integrales de línea, integrales de volúmenes. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me tienen que interrumpir, no hay problema. Bueno, y vamos a hacer muchos ejercicios. Yo trato de centrarme más en la clase en hacer varios ejercicios, para tratar de hacer la mayor cantidad de ejemplos posible en clase. Y también vamos a tener, si da, clases de repaso, así antes del examen, o por lo menos vamos a dedicarle una parte de la clase previa al examen a hacer un repaso general siempre. Y así vamos. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? Acá tenemos un pequeño esquema de lo que son algunas de las ramas, ¿verdad? De la matemática, del análisis en sí, ¿verdad?
Ya vieron seguramente álgebra lineal. No sé si algunos tienen conmigo por decidir. Por lo menos creo que sí. Tuvieron geometría analítica, álgebra lineal. Pero se ve ahí esa parte de espacios lineales, transformaciones lineales, determinantes. Y después tenemos toda la parte de los cálculos, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales, que seguramente va a ser cálculo 3, aproximadamente 3, o si no tiene el nombre de cálculo, o sea, de ecuaciones diferenciales. Y tenemos los cálculos, ¿verdad? Cálculo de una variable, cálculo de dos variables, sería acá en campos escalares, vectoriales, todo esto, integrales de línea, funciones, esta parte acá, integrales múltiples, integrales de superficie. Básicamente en esta materia lo que vamos a ver es desde el 8, 8, 10, 11, 12 y también 9, un poco de 9 vamos a llegar a esto, ¿verdad? Aplicaciones de cálculo diferencial, integrales múltiples, integrales de superficie. Estamos en esa región acá del espectro de cálculo. No es nada de otro mundo. Por suerte ya está familiarizado todo con cálculo 1. Ahora la primera vez que se ve cálculo es bastante complicado para mucha gente porque es como toda cosa nueva, todo concepto nuevo que se ve, toda esa historia de los diferenciales, que es la derivada, que la integral, que la tangente, son cosas que se van a ir repitiendo mucho ahora solamente con más variables. Entonces no va a ser ya más algo nuevo para ustedes. Bien, estamos ahí y estos son nuestros contenidos, ¿verdad? Vamos a ir desglosando de a poco. Vamos a empezar acá con funciones vectoriales y vamos a ir avanzando de a poco. Al principio va a parecer muy fácil, muy así, va a parecer cálculo 1, pero no se dejen engañar tanto también por eso. O sea, no se dejen estar, vayan haciendo el ejercicio, porque o si no, si se dejan estar demasiado, cada contenido, como tenemos poco tiempo y tenemos que dar muchos contenidos, ¿verdad? Cada contenido va a ser cada vez más desafiante y se van a perder mucho en la clase si es que no están estudiando. Entonces es cuestión de ir estudiando. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a entrar ya. Si no hay ninguna duda con respecto a todo esto, ¿verdad? La materia, los exámenes. ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Fechas, las parciales tenemos que definir, ¿verdad? Vamos a definir, podemos definir la próxima clase. Porque voy a estructurar bien primero el calendario, ¿verdad? Y en base a eso vamos a preparar la fecha de los exámenes, pero básicamente sería tratar de terminar toda esta primera unidad. Bueno, sería acá, vamos a por lo menos marcar ya eso, ¿no? Primera parcial. Sería más o menos todo este contenido. Y una vez que entremos, curvatura, torsión, gradiente, divergencia, acá está un poco mal el orden, pero esto tiene que estar más abajo. Coordenadas curvilíneas, pero una idea es que vamos a tener algo así. Acá sería la segunda parcial, toda esta segunda parte. Bueno, tranquilo, entonces hasta ahí nadie dice nada, entonces estamos bien. Bien. Ok, entramos entonces en nuestro primer tema. Funciones vectoriales. Acá en la figura podemos ver algunos aviones que están recorriendo y marcando una trayectoria
en el espacio. Entonces, cada punto acá de la trayectoria está asociado a una posición. X, Z, por acá tenemos X, Z. Bueno, esto puede ser una posición inicial, 0, y por allá tenemos otra posición, 1. Por acá podemos tener otra posición. Para 3 coordenadas que nos están dando la posición del avión en ese caso. En el espacio. Ahora, cada uno de estos nosotros podemos asociar a una función de una variable. O sea, cada componente X y Z puede estar asociado a una función de una variable con un parámetro. O sea, X. Cambiar de color. X, por ejemplo, puede ser una función de t, y puede ser otra función de t, y z puede ser otra función de t. O sea, tenemos 3 funciones de una variable, pero cada una asocia a una componente de nuestra posición en el espacio. ¿Verdad? ¿Y qué nos sirve todo eso? Nos sirve para analizar el movimiento, analizar la velocidad, analizar las curvaturas. Por ejemplo, vamos a hacer ejercicios donde vamos a tener 2 partículas que tienen cierta función vectorial y ver si se chocan, ¿verdad? O si pasan por el mismo lugar. Ok. O sea, vamos allá a definir qué sería una función vectorial. Como el nombre ya dice, una función vectorial es un vector. O sea, esto de acá, siempre que tengamos negrita, vamos a estar hablando de un vector. Todo lo que esté en negrita, por facilidad de escribir, acá en el texto le dejamos negrita, son vectores, ¿verdad? Negrita siempre es un vector. Entonces tenemos una función vectorial en el parámetro t. Un vector tiene 3 componentes siempre, cuando hablamos por lo menos en el espacio, puede tener más componentes, ¿verdad? Pero en el espacio visible, más intuitivo, tenemos x y z, ¿verdad? Y cada componente de esta función va a tener, de esta función vectorial, va a tener una función de una variable. ¿Ok? Entonces podemos tener lo siguiente, ¿verdad? Acá en un determinado tiempo 0 podemos estar en este punto, en un determinado tiempo 1 podemos estar acá, en un determinado tiempo 2 podemos estar acá. Entonces lo que va a variar es nuestro parámetro t, y en base a eso vamos a tener un valor para cada componente, una posición en el espacio. ¿Está bien? Eso es una función vectorial. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de entrada. Si tenemos esta siguiente función vectorial definida así, ¿verdad? O sea, cada una de sus componentes son f para esto, g para esto, h para esto. ¿Cuál sería el dominio de una función vectorial así? Dominio, como habíamos visto ya en cálculo 1, espero que hayan visto, es todo el rango de valores para el cual mi función es válida. Eso era el dominio. Y si ahora tenemos una función vectorial que está definida con 3 componentes, lo que vamos a hacer es determinar el dominio de las 3 componentes. Entonces el dominio de la función vectorial ¿verdad? Es el conjunto intersección de los dominios. O sea, vamos a determinar el dominio acá de cada función f, g y h, y hacer la intersección entre esos dominios. O sea, donde se cumple el intervalo donde se cumple para los 3 de los dominios de f, g y h. Bien,
Entonces, dominio de f de t, por ejemplo, que es t al cubo. ¿Qué es una función t al cubo? Una función t al cubo es un polinomio, ¿verdad? De grado 3, el más básico de todos, que tenía ¿cuál comportamiento? Tenía un comportamiento así, ¿no? Como x y, ¿verdad? Un comportamiento así. ¿Tiene alguna indeterminación? ¿Hay algún punto en donde esto se pueda dar infinito? A ver, ¿alguien? Mirando el gráfico, ¿tiene algún punto de discontinuidad? ¿Algún punto en donde haya algún agujero o haya algún pico así de repente en la función? No, ¿verdad? No hay ningún punto de indeterminación. Lo cual significa que el dominio de esta función es todos los reales. Así le representamos, ¿verdad? No hay ningún problema. Esto significa que yo cualquier valor que le ponga acá, no sé, menos 1.000.000 o 10 millones, le pongo acá y yo consigo calcular el valor de la función. No tiene ninguna indeterminación. Entonces ese tipo de función, toda linda, toda bien comportada, tiene el dominio, ¿verdad?, de todas las funciones, o sea, de todos los valores reales. Ahora, el dominio de logaritmo natural de 3 menos t. Ahora con logaritmo ya es un poquito más. Hay una restricción, ¿verdad? No podemos calcular, no existen logaritmos de números negativos. Vamos a comprobar, inclusive ustedes pueden agarrar su calculadora. Bueno, a ver un poco todo el desorden de mi escritorio, pero todo bien. Vamos a agarrar una calculadora y vamos a mostrarles ahí que, por ejemplo, no se puede calcular logaritmo natural de números negativos. Como se decía, ya abrí mi calculadora. Bueno, entonces no puede tener, no, o no está definido logaritmo natural de números negativos. Así que vamos a aprovechar este espacio acá. Creo que tengo que dividir así. Entonces, esto que está acá adentro no puede ser negativo. O sea, yo le voy a restringir que eso tiene que ser positivo. Abrió mi calculadora. Ahí está. Bueno, ya. Agarran ustedes, prueban ahí su calculadora, ¿verdad? ¿Dónde está acá mi logaritmo natural? Y yo tengo que escribir ln. Había una función, ¿dónde está? Ustedes no ven, si ven ahí me ayudan. ¿Dónde está el logaritmo natural? Ya. Acá está el log. Logaritmo o logaritmo en base de 10. Acá está el n. Logaritmo de menos 6. No sé. No quiere calcular eso. Da un número imaginario, mira. O sea, si ven acá, esto tiene componente. Mira. Tiene componente real y componente imaginario. Entonces, ese no pertenece a los reales. Ahora,
logaritmo. Vamos a hacer logaritmo natural. Logaritmo natural de un número de 0. A ver si de 0 existe. Creo que no existe tampoco. De 1 lo que existe y da 0. Logaritmo natural de 0. Está por solo ya acá mi computadora no se ve bien. Sí, porque está grabando. Eso es lo que le fuerza. Está grabando lo que estoy haciendo. Bueno. Voy a ver si no consigo otra herramienta para grabar. Porque si no... En fin. Ya entendieron la idea. Entonces lo que tengo que hacer es garantizar de que eso sea positivo. Vamos a ver si existe el logaritmo natural de 0. Vamos a ver. El logaritmo natural de 0 es igual a un valor. Si yo acá le aplico exponencial, voy a tener e a la logaritmo natural de 0. Esto me va a dar, por la propiedad, ¿verdad? E exponencial con su logaritmo se cancela y me da 0. Y acá es a la x. ¿Existe algún número que yo, si yo leo cualquier valor, cualquier número a una potencia y me va a dar 0 alguna vez? No. No existe. O sea, el logaritmo natural de 0 no existe. O sea que tiene que ser mayor a 0 entonces. Esto que está acá. Si eso es mayor a 0, bueno, de acá, esto como una ecuación, nomás yo puedo despejar. Mi t pasa hacia allá, está restando, pasa hacia acá, sumando, y ahí tengo t menor a 3. Puedo dar la vuelta a esto así, t menor a 3. ¿Verdad? Ese es el dominio de G. ¿Verdad? Entonces, dominio de G de t va a ser t menor a 3. Ok, ahora la siguiente función es, cambiar de color, la siguiente función es raíz de t. Ahora, la misma cosa, raíz está definida solamente para números positivos. Yo no puedo sacar raíz de un número negativo, ¿verdad? Porque sería un número imaginario. Entonces, t tiene que ser mayor a 0 o mayor o igual a 0. ¿Existe raíz de 0? Sí, ¿verdad? Raíz de 0, 0 hermano. Entonces puede ser también mayor o igual a 0. Bien. De ahí tengo esos tres dominios entonces. Y el dominio de la función vectorial sería la intercepción de los dominios. Dominio de f, voy a ponerla así, con el interceptado con el dominio de g, interceptado con el dominio de h. ¿Qué significa eso que está interceptado? Que se cumple en los tres. ¿Y cómo hacemos eso? Es fácil visualizar si trazamos nomás las rectas, ¿verdad? Las rectas que definen cada dominio, porque el dominio es un intervalo. Entonces el primer intervalo es t menor o igual a 3. Bueno, ¿qué significa t menor? O sea, menor nomás, no es menor o igual, menor a 3. Sería desde 3, defino desde 3, y todos los valores menores a 3, hasta el infinito. Ahora, los reales, todos los reales no me afecta porque todos los reales sería la recta infinita hacia un lado y hacia el otro lado. El otro es t mayor o igual a 0. ¿Dónde está t mayor o igual a 0? 0 está más o menos por acá, ¿verdad? Entonces desde acá, cuidado que acá tiene que ser abierto porque no incluye el 3. A partir de acá sí va a incluir el 0, entonces es cerrado. Hasta el infinito también, porque es t mayor o igual a 0. Bien, ¿y cuál es el intervalo común entre estos? Y acá arriba también puedo tener el de todos los reales. Que no tiene ningún problema. No. Acá sí estoy definido desde 3, o sea, menor a 3, y acá estoy definido desde 0. ¿Cuál es el intervalo común entre esos tres?
para visualizar mejor, trazo acá una recta, o sea, unos puntos, y tengo que es esta parte. Esta parte es común a todos los reales y es común a este intervalo y es común a este intervalo también. Así nomás se ve cuando es este signo de acá, ¿verdad? Cuando queremos buscar el conjunto que es la intersección entre ellos. Es fácil visualizar así. Allá cada uno traza su recta y mirás dónde es común. Entonces, ¿dónde es común? ¿Cuál es el intervalo común a los tres? El intervalo acá. Cerrado a partir de 0 hasta 3 abierto. Ahora lo que podemos hacer es, para que me entre un poco mejor, voy a achicar esto. Y le voy a poner el resultado ahí abajo y ya está. Ese es el resultado de ese ejercicio, ¿no? De 0 a 3, el dominio de la función vectorial R. Achicar así un poco. Vamos otra vez a la presentación. Y ahí, respuesta. Entonces, el dominio de R, bueno, R de T, ¿verdad? Pueden representar así de 0 a 3, pueden representar como quieran, pueden representar. Pueden poner así, ¿verdad? De 0 incluido, hasta 3, o pueden decir así también, ¿verdad? 0 y 3 abierto. Cualquiera de las formas está bien. Es el dominio de la función vectorial. Ok, así entonces también vamos a definir límite y continuidad para funciones vectoriales. ¿Está claro hasta ahí, verdad? ¿Están todavía conmigo? ¿Están presentes ahí todos? Tranquilo todavía hasta ahí, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que para una variable, vamos a definir límite y vamos a definir también continuidad. Bueno, para calcular límite de una función vectorial es sencillo. Se calcula el límite de cada una de sus componentes por separado. Ya está, punto final. Así de fácil. O sea, vamos a hacer el siguiente ejemplo que dice determinar el límite de esta función vectorial. R cuando t tiende a 0. Bien. Entonces sería ese límite, ¿verdad? Límite de la función vectorial sería lo mismo, ¿verdad?, que hallar el límite de cada componente. Mira, se dan cuenta que esta representación es para vectores también se suele usar. O si no, podemos usar así. IJK le ponemos componentes. Representamos todo como una suma y ponemos los componentes IJK. Esto es lo mismo que escribir así, separado por comas. Es la misma cosa. Bueno, y aplicamos límite a cada componente cuando t tiende a 0. Bueno, entonces sería acá límite y es tedioso, pero hay que escribir todo. Límite de t tendiendo a 0 de 1 más t al cubo, ¿verdad? Eso sería para mi componente en i. Pueden escribir así o pueden escribir así. Más, ahora es el límite de t e a la t, que es lo mismo que decir t. Cuando es negativo significa que el exponente puedo pasar abajo y escribir como positivo. T tendiendo a 0. Bueno, esto es mi componente en j. Yo le pongo así. Este sombrerito implica que es un vector unitario. ¿Está bien? Solamente para representar eso se pone el sombrerito. Más, acá también límite de t tendiendo a 0
tengo la mejor letra del mundo, pero si no entienden me avisan. Ok, esto en la dirección K. Todo eso entonces es límites. Cada uno más llama. Bueno. Acá sería reemplazo 0, ¿verdad? Va a quedar 1. O sea, queda I. Acá reemplazo 0 sería 0 sobre E a la 0. E a la 0 es 1, entonces 0 sobre 1. Queda 0. Y acá este es un límite. Este es un límite conocido, ¿verdad? Este es un límite. ¿Cómo es que se llama? Un límite notable. Bueno, que habíamos hecho ya en cálculo 1. Creo que habíamos hecho la demostración de por qué esto da 1, ¿verdad? Pero da 1. Entonces acá sobra K. O si no, si quieren escribir de otra forma, escriben así: 1, 0. También es válido. Vamos a avanzar para poder terminar. Bueno, entonces una función vectorial va a ser continua cuando el límite de su función tendiendo al valor A es igual a la propia función aplicada en el valor A. Eso también es exactamente igual a cálculo 1. ¿verdad? Creo que no hace falta hablar tanto de eso. ¿verdad? R va a ser continua si y solo si sus funciones componentes son continuas. Claro, para que esto se cumpla, ¿verdad? Significa que cada componente va a tener que cumplir también la condición de ser continua. Bueno, y ahora definimos nuestras curvas en el espacio. Existe una estrecha relación entre funciones vectoriales continuas y curvas en el espacio. Suponer que f, g y h son funciones continuas con valores reales en un intervalo i. Entonces el conjunto C de todos los puntos x y z en el espacio definido por cada función, ¿verdad? Con t variando en todo el intervalo i se llama una curva en el espacio, que es lo que ya hablamos. Cada punto me va a definir un punto de la trayectoria, ¿verdad? Vale la redundancia. Cada x y z me da un punto de la trayectoria y a eso se le llama parámetro. Eso es algo que vamos a hacer muchísimo en toda la materia. Hallar esa representación de la función según sus parámetros. Se llama parametrizar la función. Cosa que ya saben hacer ustedes, por ejemplo, para una recta. Recuerdan allá la forma paramétrica de la ecuación de la recta, esas cosas. Vamos a ver otra vez acá. Vamos a ver inclusive una forma más sencilla de calcular todo eso. Bien. Entonces FH, F, G y H representan el valor de las componentes. Yo reemplazo un T, voy a tener un punto acá, reemplazo otro T, voy a tener hacia acá, otro T hacia acá. Y ahora, en curva en el espacio, vamos a definir también, va a ser importante que definamos cuál es la dirección de la trayectoria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que mi curva va, a medida que yo avanzo el tiempo, puede tener esta dirección acá de las flechas. O también yo puedo tener la otra dirección de la flecha. O sea, puede estar, por ejemplo, en tiempo igual a 0 acá y en tiempo igual a 1 acá. En base a eso ya voy a saber cuál es la dirección. Pero a veces vamos a tener que calcular algunos puntos de la función para ver cuál es su dirección. Eso es importante a la hora de definir nuestra función. Ahora, antes no importaba en cálculo 1 porque en cálculo 1 era directamente cada valor, ¿verdad? Cada valor y estaba asociado y que era f de x, ¿verdad? Estaba asociado a un determinado valor nada más de x y no importaba mi dirección acá. Yo agarraba un valor acá, estaba acá, agarraba un valor acá, estaba ahí. No importaba en qué sentido, no existía esa definición del sentido de movimiento todavía. Ahora sí, porque para cada valor de t yo estoy en un determinado punto y mi t no siempre va a ser tiempo, ¿verdad? Pero generalmente es tiempo y entonces me da una indicación de movimiento y hacia dónde avanza. Bien.
Ejemplo, describe la curva definida por la función vectorial x igual a 1 más t y igual a 2 más 5t, bueno, todo eso que está ahí. Ok, eso que está ahí, si yo escribo así, le va a parecer más conocido. Es justamente, son las ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, eso me define toda una recta en el espacio, colocando valores de diferentes valores de tiempo. ¿Y qué era lo que yo podía sacar de ese formato? El formato de la ecuación paramétrica de la recta me decía que esto es un punto de la recta y que lo que está acompañando a mi parámetro es mi vector que me da la dirección de la recta. Acá hay un 1 ahora, entonces sería el vector director de la recta es 1, 5, 6. Eso me da la dirección de la recta. Y el punto de la recta, un punto cualquiera de la recta, es el punto ahí. Que vamos a poner así paréntesis, ahí representa un punto nada más en el espacio. Está bien. Curvas en el plano también pueden representarse en notación vectorial. Por ejemplo, la curva dada por las ecuaciones paramétricas con este formato, t cuadrado menos 2t igual a t más 1, también podrían reescribirse con la ecuación vectorial de esta manera. Bueno, y eso ya es cosa que ya sabemos. Y representa el vector de la dirección, este y en la dirección x, ¿verdad? Por eso es el vector 1, 0, y j es el vector 0, 1. Bien. Vamos a hacer más parametrizaciones y van a ver. Bueno, trazar la curva de la ecuación vectorial. Tiene componente coseno de t acá, mx, seno en y t en k. Coseno y seno y coseno de t, generalmente están asociados, ¿verdad?, a un círculo. ¿Por qué? ¿Cuál era la ecuación del círculo? La ecuación del círculo era igual a x al cuadrado, por lo menos un círculo centrado en el origen tenía este formato, ¿no? Igual a radio al cuadrado, que puede ser a. Ok. Bien. ¿Qué pasa si yo hago la siguiente sustitución? X igual a coseno de t y igual a seno de t. Si yo reemplazo eso, vamos a llamarla esto 1, ¿verdad? Y si reemplazamos en 1, lo que voy a tener es coseno cuadrado de t, ¿verdad?, más seno cuadrado de t igual a cuadrado. Esto, ya de trigonometría, se acuerdan que era una identidad, una de las identidades fundamentales, que era 1. Tengo 1 igual a cuadrado. ¿Qué significa eso? De que esta representación x igual a coseno igual a seno es equivalente al círculo de radio 1. O sea que en x y siempre vamos a tener un círculo. Siempre vamos a estar sobre un círculo. Bien, y ahora ¿qué pasa con z? Z es igual a t. Acá ya le adelanté inclusive ahí el resultado. Pero z igual a t. ¿Qué significa que z sea igual a t? Esto me implica que voy a estar... implica que en x y siempre estamos o siempre
Estamos sobre un círculo. Bien. Si yo tenía solamente en 2 dimensiones, iba a estar girando alrededor del círculo. Pero como mi z depende de t y aumenta, o sea, si z igual a t, a medida que yo aumento mi t, aumenta mi z. ¿Mi z qué es? Altura. Entonces yo aumento mi altura, a medida que pasa t, yo voy a estar girando, si yo miro de hacia arriba, esto, yo siempre estoy girando en círculos, ¿verdad? Pero mi t tiene que aumentar, entonces si aumenta mi t, lo que yo voy a tener es este comportamiento así. Vamos a poner mío. No. Yo tengo que siempre estoy sobre este cilindro de radio 1 centrado en el origen, y a medida que mi t aumenta, aumenta mi altura también, porque la altura depende de t. Entonces yo empiezo allá en t igual a 0, ponerle, sería coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces yo estoy en este punto, 1, 0, 0, ¿verdad? Vamos a escribir eso acá, t, esto, esto corresponde a t igual a 0. A medida que aumenta mi t, acá esto corresponde a t igual a pi medio, que es 90 grados. Y así va. Al girar una vuelta entera, si yo estoy más o menos por acá, ¿cuánto sería mi t en una vuelta entera? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 360 grados. ¿Cómo era en radianes? Parece que nadie más está en la clase. Chuten. Si pi medio es 90 grados, ¿cuánto sería 360 grados? Ahí me escribió alguien. Jorge ya está en el grupo. Ya está acá. Jorge. ¿Está? Jorge Achucarro es uno de los delegados, creo, de alguno de los grupos. Me respondió casi recién. Yo le escribí hace rato, estoy a las 4. Bueno, después voy a mirar bien qué dice. O sea, le voy a mandar mañana. Voy a mandarle un ratito, por si acaso, el link que quiere entrar. Bueno, ya le mando. ¿Está bien? Entonces, ese gráfico es básicamente este resorte. Bueno, nos quedamos en esta pregunta que le hice, ¿verdad? 2pi sería cuando da una vuelta entera. Da una vuelta, 2pi, ¿verdad? Va dando varias vueltas y se forma. No el cilindro solamente nos da es para visualizar que la curva va a estar alrededor de ese cilindro, pero esta curva coseno de t, seno de t y t es ese resorte que se ve acá. Esta es la curva. Vamos a marcarle en rojo ahí por si acaso. Esto. Y se dan cuenta que va creciendo, ¿verdad? Va de abajo a arriba. ¿Cómo yo podría hacer para que eso cambie de dirección y se vaya hacia abajo? Si alguien me responde bien, le voy a exonerar el trabajo de hoy. ¿Cómo yo haría para cambiar la dirección de ese movimiento y hacer que se vaya hacia abajo? Piensen ahí un rato. Así como está ahora, se sube hacia arriba, ahora se forma como una hélice, se le llama. ¿Cómo hago para que en vez de subir baje? Tendría que hacer
Nadie quiere ni siquiera chutar. Demasiado fácil. Nadie va a decir nada. O son demasiado tímidos. O si no. Profe, Sí. la verdad que yo no te estoy consiguiendo seguir el ritmo. Es decir, es mucha información y como que me pierdo mucho. Por eso no podría decirte. Henry, profe, tu clase. A la pinta. Así lo ya primera clase. Estamos empezando recién. Es que, profe, mucho de lo que contás, tipo, no llegamos a dar en cálculo 1, porque ves que todo fue rápido también. Claro. Entonces, tipo, es un choque de información ahí y además que es tipo todo rápido, entonces cuesta un poco. Sí, cuesta. Es complicado. Vamos a tratar de explicar más entonces. En lo posible, ¿verdad? Pero lo que sí le voy a recomendar es que, híjole, complicado es realmente si es que con cálculo uno tiene dificultad. Pero tienen que hacerse un tiempo de repasar, hacer repasar un poco cálculo 1, ver así esas definiciones de función, cómo se relacionan las cosas, hay variables dependientes o independientes. Y sí, entiendo yo que estoy ya hablando de trigonometría, estoy mezclando muchas cosas acá realmente, sí, porque hablo de geometría analítica, álgebra lineal, cosas así que tal vez no están frescas porque por toda esta situación también, ¿verdad? Y algunos sí que los que congelaron un año también deben estar un poco más oxidados también, no se van a acordar. Van a tener que hacer un esfuerzo de, ahí parece que va a entrar Jorge, van a tener que hacer un pequeño esfuerzo de repasar, agarrar el libro. Como les digo, yo siempre les recomiendo el Stewart. Le voy a pasar, inclusive vamos a crear el Classroom y le voy a pasar ahí el libro. El de cálculo 1 también. Que era el mismo libro. Profe, ¿te puedo molestar un rato? Sí. Yo soy Jorge Chucaro, el delegado de mecánica automotriz. Sí. De primer año. Ah, sí, sí. Decíamos, Ok. Le voy a pasar entonces el libro y vamos a ir haciendo más ejercicios. Ejercicio. Es la única forma de asimilar tanta información. ¿Qué pasó? Se trabó, parece esto. Ahí está. Bien. Seguimos con los ejemplos. Ahora vamos a ver una fórmula súper útil, súper importante. Vamos a usar demasiado. Eso es lo bueno, ahora un poco más fácil de cálculo 2. Vamos a tener muchísimas fórmulas ya o relaciones directas que nos permiten calcular ciertas cosas de forma más intuitiva. Obviamente que, como les dije al principio, lo que sí tienen que dominar es toda la base antes, ¿verdad? No tienen que tener dudas en derivada, en integral, porque vamos a usar mucho. Y es cuestión de usar la fórmula. ¿Entiendes? Ustedes van a tener acceso ahí a los formularios y todo eso sin problema. Entonces es saber nada más cómo aplicar. Bueno, el ejemplo 5 dice cómo, determina una ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas para el segmento de recta que une el punto P con el punto Q. Bueno, tenemos un punto que va al otro. Entonces es un segmento de recta, ¿verdad? Vamos a tratar de graficar eso. Así, un poco groseramente. Bueno, ¿dónde está el punto 1, 3, menos 2? Es 1 en X, 3 en Y, dice. Entonces me voy 3 hacia acá. Entonces sería más o menos 1,
2, 3. Estoy más o menos por acá. Y en Z voy a menos 2, o sea, voy abajo. Entonces el punto está acá. Este es el punto 1, 3, menos 2. Vamos a dibujar así. Ahí está. El otro punto es 2, menos 1, 3. Entonces sería 2 en X hacia acá. Menos 1, entonces me voy hacia atrás. Porque Y es negativo hacia allá. Menos 1, entonces por acá nada más. Y en Z dice 3, entonces me voy hacia arriba. 3 más o menos hacia arriba. 1, 2, 3. Vamos a pintar este otro. Entonces este es el punto rojo. Y el otro va a ser el punto verde. 2, menos 1, 3. Y se dan cuenta que en el espacio están esos, ¿verdad? Uno está acá abajo, el otro está un poco más hacia arriba y el otro lado. Y acá tengo una recta que une estas cosas. Y yo quiero la ecuación vectorial para esa recta. Bien. Un segmento de recta en realidad porque está bien definido. La recta es infinita, pero si el segmento de recta va de un punto a otro directo. Bien, para eso tenemos la siguiente expresión, que ya es una forma directa de parametrizar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto es fácil de deducir, pero no vamos a entrar en eso, en ese detalle. Acá lo que necesitamos es la posición inicial en el espacio, ¿verdad? Y la posición final, nada más que eso. Esos dos, se dan cuenta que están en negrita, ¿verdad? Estos son vectores, ¿verdad? El vector 1, 3 y menos 2 sería el vector que me da esta posición acá. Entonces, como yo empecé ahí, ¿cuál es mi sentido del movimiento? Me voy desde acá, me voy al otro punto, ¿verdad? Entonces a este le voy a llamar R0. Ese va a ser mi posición inicial. Vamos a usar un color que no usé todavía. Esto es R0 porque ahí empieza, dice el ejercicio, ¿verdad? Une el punto P con el punto Q. Entonces voy de P a Q. Y este otro es R1. Teniendo esas dos cosas, voy a reemplazar acá en nuestra expresión. ¿Y por qué es tan buena esta expresión? Porque ya me da... se dan cuenta, en realidad hay infinitas formas de parametrizar una recta. Si se acuerdan ya de geometría, ¿verdad? Tienen... Porque hay varios vectores que me dan la dirección. Varios vectores paralelos que me pueden dar la dirección. Tenemos varios puntos también de la recta, ¿verdad? Para definir una recta. Esto es el repaso de álgebra o de geometría analítica. Para definir una recta se necesitan un punto y la dirección, o sea, el vector director. Y hay varias formas de representar una recta. Director. Pero esta forma, lo lindo de esta fórmula es que con esto ya tenemos parametrizado de 0 hasta 1. Ok, esta fórmula ya es la parametrización de la recta
solamente yo necesito conocer la posición inicial, la posición final, reemplazo todo esto acá, hago el calculito ahí de los vectores, ¿verdad? Sumo, multiplico, sumo y llego a una expresión. Y vamos a hacer eso ahora. Bien. 1 menos t es lo que yo voy a multiplicar por R0. O sea, esto es como una constante, ¿verdad? Un escalar esto es un número. Multiplico por un vector R0. ¿Cuál es mi vector R0? Vamos a escribir así que generalmente parece más sencillo. R0 es 1, 3 y menos 2. Vamos a escribir así entre comas que se queda más corto. Más, ¿qué dice? Entonces es un número por un vector. Más otro número t por el vector ahora de la posición final R1. Es 2, menos 1 y 3. Bien, y ahí hacemos esa cuenta. Es un número por un vector. ¿Cómo se multiplica un número por un vector? Profe, esa parte está mal tu signo. ¿Cuál? Negativo 2 creo que tiene que ser. Ah, sí, tenés razón. Es 1, 3 y menos 2. Muy bien. Está atenta ahí a la clase, gracias por avisar. Y ahí multiplicamos. Entonces 1 menos t por 1 va a ser mi primera componente. Ahora es 1 menos t, la segunda componente ya coma, ¿verdad? Por 3. La tercera componente es 1 menos t por menos 2. Más, y acá sí que t le meto directo a cada uno de ellos, ¿verdad? T por 2 sería 2t, t por menos 1 es menos t, y t por 3, 3t. Seguimos. Bien. Y ahora yo, ¿cómo sumo dos vectores? ¿Cómo se suman dos vectores? ¿Cómo sumo dos vectores? Ya le estoy dando el tip. Es otro color más diferente. ¿Cómo sumo? Componente a componente, ¿verdad? Esto sumo con esto. Ya está, tengo mi primera componente. Esto tengo que hacer la distributiva, ¿verdad? Y sumar con esto. Entonces 3 por 1, 3. 3 por menos t, da menos 3t. Más menos t, o sea, menos t directamente. Y el último es menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por menos t da más 2t. Y le tengo que sumar a este otro amarillito acá, más 3t. Y ahí ya tengo que sumar nada más los términos que sean semejantes, ¿verdad? Acá 1 es el único número independiente. Después tengo 2t menos t. 2 menos 1, ¿verdad? Da 1. Acá 3 también está solo. Después menos 3 menos t. Sería menos 3 menos 1. ¿Verdad? Signos iguales sumamos. Mantenemos. Y acá es menos 2 el único número.
2 más 3. 5. Ya está. Eso es mi parametrización. Vamos a ver si es cierto. dt con t de 0 a 1. Vamos a escribir acá y después voy a borrar lo que vamos a escribir con verificación. En t igual a 0. En t igual a 0, ¿qué valor tengo acá? 1 más t, 0, ¿verdad? 3 menos 4 por 0, queda 0. Bueno, si quieren vamos a escribir todo. Vamos a escribir todo. Pues 1 más 0. Después sería 3 menos 4 por 0. Y menos 2 más 5 por 0. Calculo todo eso, al final me da, ¿verdad? Que estoy en 1, 3, menos 2. Estoy acá. Estoy en P. Y ahora si yo hago, por ejemplo, t igual a 0.5, voy a estar en un punto en el medio. Por acá voy a estar en el medio del segmento. Pero si yo hago t igual a 1, ¿qué voy a tener? 1 más 1. Acá es 3 menos 4 por 1. Y acá es menos 2 más 5 por 1. Calculo todo eso, ¿verdad? 1 más 1 me va a dar 2. 3 menos 4 da menos 1. Y menos 2 más 5 da 3 positivo. Estoy en el punto. Ok, entonces esta función vectorial que tiene 3 componentes, ¿verdad? Depende, cada uno depende de un parámetro t, me da la posición en el espacio en ese segmento. Esta es una fórmula que tienen que recordar, van a usar mucho. Siempre van a necesitar definir un camino en una línea recta. Ahí está el gráfico. Mejor, bueno, bastante parecido a lo que ya hice, ¿no? Y eso estaba ahí. Vamos a... Voy a borrar más ese gráfico para... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es más lindo, mi gráfico o este? Mi gráfico no es lindo. Voy a dejar mi gráfico. Cualquier cosa voy a buscar el otro gráfico en el libro también. Ay, híjole, no. Cancelar. Bueno, seguimos. Híjole, eso rápido pasa el tiempo. Ay, bueno. Acá también la misma historia. La historia es encontrar la parametrización. Vamos escalando en dificultad. Empezamos ahora con rectas y ahora tenemos una curva que es la curva. Bueno, determinar una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro x más y cuadrado más 1 y el plano x más y, o sea, y más z igual a 2. Bueno, el gráfico es esto que está acá. Nosotros estamos buscando esta curva, que es la intersección entre ese cilindro y ese plano. Da una
casi una elipse ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a parametrizar esto? El cilindro está compuesto de infinitos círculos, ¿verdad? Entonces esto de acá vamos a parametrizar usando la misma idea de los círculos. Un círculo de radio 1 encima es coseno de t y es igual a seno de t. Vamos a usar esa misma idea porque estamos en el círculo siempre. Ahora nuestro valor de z es lo que nos falta. Z va a estar definido. La altura está definido por qué cosa, por el plano, ¿verdad? El plano es lo que me da mi altura y mi plano es esto. Entonces yo de ahí puedo despejar z como siendo 2 menos i, y yo ya sé que i, se dan cuenta que acá yo ya tengo una parametrización, vamos a decir, ¿verdad? Solamente que tengo acá t y acá tengo i. Yo tengo que parametrizar todo siempre en función de una sola letra, ¿verdad? Una sola variable. Como a i ya tengo acá, lo que voy a hacer es cambiar nada más ese i por seno. Entonces esa ya es mi parametrización. No es tan difícil como parece. Suena medio, bueno, parametrización suena medio como algo nuevo, ¿verdad? Pero es básicamente escribir cada componente de tu función vectorial, ¿verdad? Como función de un parámetro, por eso es parametrizar. Entonces acá es 2 menos seno de t. Bien, lo que faltó definir nada más acá es si mi t está en el ángulo. ¿Y cómo? Si yo miro el ángulo acá, ¿verdad? De rotación. Esto, la intercepción, acá el ejercicio, si es un ejercicio tipo así, va a tener el gráfico, no se preocupen por eso, no. Van a tener que mirar el gráfico y tratar de relacionar ahí. Pero el ángulo de esto gira en todo el cilindro. Entonces vamos a tener una vuelta entera, 0 a 2pi. Y ya está, ya parametrizamos esta curva que es la intersección entre estas dos cosas. Así nada más. Y tenemos la dirección de la rotación, ¿verdad? Es importante que va en este sentido la rotación. ¿Por qué? Porque esto depende de coseno y esto depende del seno. Y ahí tenemos que ver dónde está el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, entonces empieza acá. Después, coseno de 90, cuando giro esto, estoy acá. El 0 y 90 es 1, entonces estoy allá. Ese es el sentido de giro entonces. Bien. Esta herramienta es demasiado importante. Si por ahí no conocen todavía, ya terminamos la primera parte por lo menos. Si todavía no conocen esto, es una herramienta demasiado potente para, entre otras cosas, graficar funciones. Este es un gráfico que yo mismo hice para esta función paramétrica. ¿Verdad? Está definido así para x, así para y, así para coseno. ¿Cómo se hace? Van a usar un comando que es plot para graficar, ¿verdad? Ponen ahí cada uno de los componentes así mismo, x igual a esto, y igual a esto, ¿verdad? Z igual a esto, así mismo le coloqué, y acá le ponen así el intervalo donde quieren graficar, t de 0 a 2pi. Siempre van a tener este mismo formato si ustedes quieren graficar cualquier cosa, cualquier función vectorial parametrizada. Es cuestión de copiar esto, así mismo, plot, ponen la función, y ahí, esto es una página online, Wolfram, buscan ahí, es online, es gratis, que ya les comenté en mi alumna cálculo 1 sobre esto. Y pueden graficar o hacer entre otras cosas ahí. Bueno, acá hay un ejercicio bueno, que van a quedar ya como tarea que tienen que hacer hoy. Tienen 2 horas, así que van a tener tiempo de hacer unos
cuantitos. Vamos a ver hasta dónde le dejamos. Pero hay bastante para practicar. Bien, no tenemos tiempo, si no yo podía resolver algunos. Tarea. Esto va a estar en el Classroom como tarea que tienen que hacer hoy. Voy a dejarlo acá. ¿Qué fecha estamos? 4. Tienen ya para entretenerse ahí, para ir practicando. Acá mi alumna de cálculo 1 ya saben lo como es. Así la cuestión es que si yo no le exijo, no hacen nada, no estudian. Entonces vamos a exigir para que estudien. Bueno, ¿cuáles van a hacer? No voy a pedirle que hagan todo tampoco, tal vez no les dé tiempo. Van a hacer este. Acá van a hacer uno nada más. Y este intentan hacer 4 ejercicios. Esta es la misma cosa que la anterior, entonces no hace falta que... No es para entregar, pero hagan. Lo que están asterisco tienen que hacer. Bueno, creo que nos da tiempo de terminar por lo menos la teoría. Derivadas integrales de funciones vectoriales. Bien. Nuestra derivada se define exactamente igual que se definió en cálculo 1. ¿Verdad? Vamos a aplicar un límite, vamos a crear... Tengo un punto que va a otro punto. ¿Verdad? Entre ellos hay una distancia de un valor de h. Acá tengo r de t y acá tengo r de t más h. En cálculo 1 era la misma cosa y yo lo que hago es determinar la inclinación de esta recta. ¿Cómo? La inclinación en la pendiente de esto sería, bueno, esto, la diferencia dividido la diferencia, o sea, el valor del h, que es lo que se disloca, el tiempo entre uno y otro. Si yo esto quiero convertir, ¿cuál es la idea de la derivada? Es encontrar una de ellas, ¿verdad? Es encontrar la inclinación de la recta tangente a la curva en un determinado punto. Entonces, si yo quiero convertir esto a una recta tangente, esto es una recta secante porque corta acá y corta acá. Tangente significa que corta en un punto nomás, se queda exactamente así como está acá, ¿no? Se queda, esto es una recta tangente. Para que esta secante sea tangente, ese intervalo h tiene que tender a 0. O sea, yo hago que cada vez más pequeño sea ese intervalo h. Si yo considero, por ejemplo, un h menor acá, voy a tener una recta cada vez más parecida. Voy a tener una recta en realidad voy a estar acá. Vamos a hacer rojo. En realidad voy a estar acá. Y cada vez que mi tiempo de separación entre los puntos es menor, prácticamente yo estoy cerquita uno del otro. Yo quiero que esté casi en el mismo punto al final, o sea, quiero tener solamente la tangente. Y defino de esta forma. Esto era esto me da la secante, ¿verdad? Pero si yo hago tender esto a 0, cada vez mi h más pequeño, tengo ya la tangente. Y esa es mi derivada. Mi vieja y conocida derivada. Y el teorema siguiente dice que la derivada de una función vectorial, así mismo como definimos límite, ¿verdad? Si el límite habíamos definido que era para cada componente. La derivada es la misma cosa. Si yo quiero hacer la derivada vectorial entonces de una función definida paramétricamente, es boom, derivo solamente cada una de sus componentes y ya está, ¿verdad? Siempre y cuando cada componente debe ser continua y derivable y todo lo demás, puedo hacer eso. Determinar la derivada entonces de la siguiente función vectorial. Ya acabamos de ver por el teorema que la derivada de una función vectorial, eso es ¿qué cosa? Derivo cada componente y ya está. Esto derivada 1 es 0, derivada t, obviamente derivo con respecto a t, ¿verdad? Porque mi parámetro t. Acá tengo t al cubo, entonces derivada es 3t al cuadrado, nada más.
mi y porque estoy en la dirección y. Y acá tengo t por e a la menos t. Tengo un producto de funciones. ¿Cómo se deriva el producto de las funciones? Es la derivada del primero. Pero si yo quiero derivar esto, era la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo cosas de cálculo. Por eso le digo que derivada tienen que dominar bien. Entonces la derivada de u, que sería la derivada de t1 por b, por e a la menos t. Más u sin derivar, que es t, por la derivada de b, que es la derivada de e a la menos t. Entonces la derivada de e a la menos t es e a la menos t otra vez, pero por la regla de la cadena tengo que derivar también este menos t, pues, o sea que me queda menos 1. Esto en j, y después por último la derivada en la dirección k. La derivada de seno es coseno, y la regla de la cadena, no, la derivada del argumento acá 2t, bueno, es 2. Ya está. Vamos a escribir un poquito mejor nada más esto. Vamos a escribir así también, sin problema ninguno. Entre comas. Acá es menos t sobre e a la t. Y acá es 2 coseno de 2t. Bien, y determina el vector tangente unitario en el punto t. Yo ya definí el vector tangente unitario. Acá definimos el vector tangente unitario, muy bien, más de mencionarles. Pero es nada más la derivada dividido el módulo de la derivada. Eso es el vector tangente unitario. En el punto en t igual a 0. El vector tangente unitario, esto que me dice acá, es t. Y t es la derivada dividido el módulo de la derivada, que es el módulo del vector ese, ¿no? Bien. Para t igual a 0 dice, entonces reemplazo nada más. Vamos a hacer en 0 el vector tangente unitario en 0. Bueno, esto es toda la derivada. Entonces acá voy a reemplazar. Vamos a hallar nomás primero esto y después vamos a hallar su módulo. Acá reemplazo 0, va a ser 0. Acá reemplazo 0, e a la 0 queda 1. Acá queda 0 sobre 1, ahora que es 0, entonces eso es 1. Y acá queda 2 coseno. Coseno de 0 es 1, así que queda 2 por 1. Bien, ¿y cuánto es el módulo de eso? El módulo es la raíz, ¿verdad?, de la suma de los cuadrados de cada componente. O sea, tengo 4, 5, tengo raíz de 5. Entonces el vector tangente unitario en 0, que es r de 0, la derivada, sobre su módulo, es entonces 0, 1, 2, dividido raíz de 5. Ya está. Esa es una definición nada más, el vector tangente unitario. O sea, te da la dirección del vector tangente, pero dividiendo por un módulo tenemos que se vuelve unitario, ¿verdad? Esa era nuestra definición para hallar el vector unitario de cualquier vector. Agarrar, dividir por su módulo y entonces vos ya le convertí en un vector unitario. Determinar las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la hélice con ecuaciones paramétricas tal en el punto 0,1 pi 2. Bien. Vamos a terminar, vamos a conseguir terminar. ¿Cómo hacemos este ejercicio entonces?
Ecuaciones paramétricas para la recta tangente. Bueno, la dirección de la recta tangente está dada por la derivada, ¿no? Esto nos da la dirección de la recta tangente. O sea, nos va a dar el vector director. Así que derivamos. Derivamos esto. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno. La derivada de t es 1. ¿Verdad? Y si yo calculo eso para el punto 0,12. 0,12 corresponde a cuál valor, o sea, 0,1 y pi medio corresponde a cuál valor de t. Esto lo tenemos que saber, porque esto es el punto, esto es la posición. Lo que yo quiero saber es, corresponde a cuál valor de t. ¿Qué hago? Comparo esto con la definición. O sea, esto se dan cuenta que es x, esto es y esto es z. Entonces yo puedo comparar esto con esto ahora con esto, puedo comparar esto con esto y esto con esto, y de ahí puedo sacar el valor de t. ¿Dónde es más fácil sacar? Directamente acá, porque z igual a t. Si t es igual a pi medios, o sea, z igual a t y acá z es igual a pi medios, comparando. Vamos a llamarle a esto, bueno, 1, y a esto vamos a llamarle 2, comparando entonces 1 y 2, yo tengo esto es igual a esto, o sea, t es igual a 90 grados, pi medio. Bien, entonces yo quiero la dirección nada más la dirección en ese punto. Entonces yo estoy buscando la dirección del vector tangente en ese punto. Entonces menos 2, seno de 90, coseno de 90, y acá es 1 constante. Seno de 90 da 1, coseno de 90 da 0, y esto da 1. Ya está. Tengo, esto es, ¿qué cosa? La dirección del vector, o sea, la dirección de la recta tangente. Y bueno, otra vez, déjeme meter analítica, ¿verdad? ¿Cómo era la ecuación de una recta? Era x y z. Pueden ver después en el video en la parte anterior. Ya al principio hablamos de eso ya, ¿verdad? Acá corresponde a un punto de la recta, que es este punto, 0, 1, 0, 1 y 90. Y del otro lado corresponde a la dirección. Esto es el vector director. Y el vector director va a estar asociado al parámetro. Entonces acá no hay parámetro t porque es 0. Y acá tenemos 1, entonces 1 por t. Este salió de acá y este salió de acá. Ya está. Esa es la recta tangente en ese punto. Derivadas integrales, bueno, derivada segunda de la misma forma también se puede definir. Y siempre y cuando la función sea continua y derivable, podemos continuar derivando todas las veces que queremos, ¿verdad? Que necesitemos. Algunas reglas de la derivación. Entonces, como ahora estamos aplicando derivadas a vectores, vamos a tener ciertas relaciones para cuando tenemos las operaciones entre vectores, ¿verdad? Acá es, por ejemplo, un número por un vector. Acá es un vector por un vector, producto escalar. Y acá tenemos producto vectorial entre un vector y otro vector. Tenemos estas definiciones, así podemos calcular estas cosas. Bien. Para integrales también va a ser la misma cosa. Va a ser directo. Como la integral es la operación inversa de la derivada, ahora la integral de una función vectorial va a ser la integral de cada una de sus componentes. Y también cuando tenemos una integral definida,
yo encuentro mi resultado, que es un vector. Recuérdense que esto es un vector. Yo integro todo y tengo un vector. Y si necesito, tengo límites de integración, lo que voy a hacer es en ese vector resultante voy a reemplazar estos valores de A y B, que son valores de t. Tipo, empiezo en 0 e integro hasta 1. Entonces voy a reemplazar acá 1 y 0, ¿verdad? R de 0 en la función ya en el resultado de la integral. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer el siguiente ejemplo entonces. Increíble cómo terminamos rápido la clase. De 0 a pi medios. ¿Qué es? Voy a tener que integrar nada más cada componente. O sea, integro esto por separado. Voy a ponerle i acá porque estoy en la dirección y tengo que integrar también de 0 a 2, o sea, pi medios, seno de t, esto es en la dirección j, y sigo para integrar hasta 0, ahora 2t de t. Y integro nomás. La integral de coseno ahora es una integral directa de seno. Vamos a hacer así. La integral de seno es menos coseno. Y la integral de 2t, este al cuadrado, ahora dividido 2, el 2 con el 2 se va a cancelar. Si quieren le escribimos todo eso. Y esto tengo que reemplazar de 0 a pi medios. O sea que este es el vector resultante. Y voy a reemplazar primero en 90 grados. Acá, bueno, 2 con 2 se cancela ya. Queda t cuadrado nada más. Menos, reemplazo en el vector en el límite 0. Al final, ¿qué tengo? Seno de 90 es 1. Esto es 1. Menos seno de 0, que es 0. O sea, queda 1. Acá es 0. Esto es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces queda menos 1. Pero acá tengo un menos. Con este menos va a quedar más. Y acá tengo pi al cuadrado dividido 2 al cuadrado. O sea que es pi al cuadrado dividido 4. Y ese es el vector resultante de la integración. Estoy integrando una función vectorial, entonces mi resultado es un vector. Y quiero que hagan por lo menos uno de acá. Quiero como tarea, muchísimos ejercicios que van a tener que hacer más tarde o temprano. Todos los ejercicios van a tener que hacer para la próxima semana. Para hoy son los que están marcados. Acá, por ejemplo, quiero que integren nomás. Terminar R, trazar la posición. Derivada funcional. Determinar el vector del punto de T. Terminar la cosa matemática de la mente. No hay integrales. Acá hay algunas integrales. No sé, vamos a hacer que facilita. Integrar nomás. Y este sí o sí tiene que hacer primero uno. Van a ir haciendo y yo estoy acá. Cualquier cosa me tienen que consultar. Pero quiero ver que hagan. Quiero ver que me manden ahí los ejercicios. Y que vayan haciendo. Bien. Están marcados ahí todo. A la pinta terminamos con 5 minutos y todo de ventaja que tenemos ahora para conversar. Activen su cámara ahora para la asistencia un ratito.